apagado y lo tengo. O sea, no voy a tocar nada, me esta bajada para arriba. Vale, voy a hacer... Esa tarea editorial es especialmente fecunda y especialmente ambiciosa, pero en esta ocasión tiene todavía una mayor trascendencia, puesto que mediante la obra que hoy presentamos, Valencia, Ciudad del Grial, el Santo Cáliz de la Catedral, y con otras iniciativas que ya llevaremos a cabo y que ha iniciado o anunciado de alguna manera don Jaime, queremos hacer una cosa que llevo dentro y que quiero tener el honor de ser la alcaldesa que lleve adelante esta reivindicación. Es reivindicar ante el mundo el protagonismo de Valencia como la ciudad que guarda y que custodia nada más y nada menos que el Santo Cáliz de la Última Cena, la reliquia más buscada por la que toda Europa se movió en diferentes etapas de la historia. Yo, que tengo mucho interés en que todo el mundo sepa que Valencia es la ciudad del Santo Cáliz, tengo muchísimo más interés en que no quede ni un solo valenciano que no sepa que aquí estamos guardando el Santo Cáliz. Porque lamentablemente estoy segura que habrá algún valenciano, algunos, muchos, demasiados, que no lo sepan. Y yo me tengo muchísimo más interés que los valencianos, al saberlo, vayan a verlo y se sientan muy orgullosos de que custodiamos el Santo Cáliz e incluso que se conozca por todo el mundo, que es lo que tenemos que hacer ahora. Y nos va a ayudar muchísimo las iniciativas que vamos a llevar adelante. El hecho de poseer la más excelsa reliquia en nuestra ciudad hace de ello un poderoso atractivo para visitar Valencia, por sí mismo, por este hecho en sí. Para que cada vez sean más los ciudadanos de todo el mundo que vengan para conocer esta joya de incalculable valor religioso, histórico y cultural. Una herencia del pasado que queremos convertir en un proyecto para el porvenir. Han sido apoyos definitivos, decisivos, muy importantes, gracias a los cuales Valencia, por primera vez, como recordaba don Jaime, va a poder celebrar cada lustro un año santo jubilar en conmemoración del Santo Cáliz de la Última Cena, que la convertirá, sin duda alguna, nuestra ciudad en lugar de peregrinaje. Los peregrinos podrán contemplar y venerar esta reliquia cristiana por excelencia que ha estado vinculada a figuras tan importantes de la historia.